Buenas tardes a todos. ¿Alguien me escucha? Buenas tardes. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí esperando el quórum, la gente, para poder empezar. Sí, Aquí, está bien. alguien que me diga qué materia vamos a ver. Literarios. ¿Literarios qué? 2. Dos. Muy bien. Ya saben que cuando... A ver, salud. Vamos a tener apagados los micrófonos. Cuando alguien quiera opinar, levanta la mano, activa y para que sea el ruido menos posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo es precioso. Como ustedes saben, bueno, en primer lugar les damos la bienvenida. El Instituto Renacimiento les da la bienvenida a ustedes, alumnos de oratoria. ¿Tienen por ahí un cuaderno, un lápiz a la mano? Sí. Ok. Porque si hay algunas indicaciones, tengan más preciso el apunte. Estamos trabajando así, como ustedes saben, debido a esta pandemia que ha asolado a la humanidad y nos hizo hacer un cambio muy profundo en la forma de trabajar. Esperemos que sean los resultados de la mejor manera posible y vamos a dar el encuadre para que vean ustedes cómo se va a trabajar. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pongan la mano, No. lo hacemos con toda confianza. Mientras escuchamos. A ver, ese orden. Primero, la materia, pues como sabemos, es Textos Literarios 2. Profesor Juan José Gómez Vilchis, servidor. Acuérdense que la materia es nada más una vez por semana, justamente ahorita a las 7:30. Entonces, como es una hora semanal, en el asunto de las faltas es un poquito más delicado, ¿no? Que en las otras materias donde son 2 clases semanales. Por eso hay que cuidar las faltas desde el primer momento que no las tengamos, para que después no haya problemas a la hora de la calificación. ¿Cómo se va a evaluar? Ustedes saben que hay 3 exámenes, los 2 parciales primeros y el final. ¿Provecho? Camila, estamos en clase, Camila. ¡Ay, Camila! Bien. Seguimos. La evaluación son 2 parciales y 1 final. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje es de 50%. ¿Cuánto van a valer los parciales? Permítame. Es lo que estoy explicando. Déjenme terminar. Cada parcial va a tener un 50% para el examen y otro 50% para los trabajos y actividades para que dé el 100%. Entonces, mitad el examen, la otra mitad, el otro 50%, son los trabajos y las actividades. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Bien. Sí. Sí. Muy bien. No sé si ya les hicieron llegar un reglamento virtual a ustedes. No. ¿No? Se les va a hacer llegar un reglamento ahorita que acaben de comer. No, estamos en clase. Un reglamento virtual que lo vamos a ir explicando para que no haya este tipo de situaciones. Y se van a tomar en cuenta la disposición de la clase, ¿eh? Se va a tomar muy en cuenta la disposición, la actitud y la forma como estén ustedes recibiendo la asesoría. Vamos a estar de cuenta o hacer de cuenta que estamos en el salón de clase, con toda la disciplina que conlleva esto y con
la seriedad posible. Aguas con eso. Muy bien. Se les va. También vamos a trabajar las tareas y actividades como lo hicimos en el cuatrimestre pasado, en la plataforma, en el foro, en las tareas. Todo lo que ustedes hagan va a quedar como evidencia registrado, de tal manera que si no entregan nada, si no hay nada, pues no va a haber un gran porcentaje de calificación, ¿sí? Sí. Vamos a seguir trabajando como lo hicimos al final. Entonces, que ya estamos familiarizados con ese tipo de trabajos. No olviden desde el principio ir subiendo sus actividades para que no se atrasen. Todo lo que vayamos dejando de tareas y trabajos que van a ser sencillos, los hacen. En el foro no suban tanta material, tanta información para que no resulte pesado, luego no se pueda subir. Van a ser cosas sencillitas. Muy bien. Se va a registrar la asistencia para que lo tomen muy en cuenta. Entonces, primero vamos a ver el objetivo. Yo estoy viendo quién está trabajando, escuchando con seriedad y todo esto lo voy a tomar muy en cuenta. Más de lo que se imaginan, ¿eh? El objetivo de la materia es que el alumno conozca, fíjense bien, conozca y analice obras literarias que comprenden a partir del siglo XVIII a nuestros días. Es decir, que ustedes a la hora de leer, a la hora de analizar textos literarios, tengan la capacidad de saber distinguir un buen texto de otro y aparte de que le tomen el cariño e interés por la lectura. ¿Sí? Sí. Textos literarios 1, el programa termina con el movimiento del barroco. Entonces, textos literarios 2 es la continuación. Y les voy a decir, ¿tienen ahí pluma, papel y demás? Para que apunten los primeros temas. Levanten la mano los que tengan con qué apuntar. Sí. ¿Todos? Sí. Primer tema, literatura neoclásica. Apuntamos por ahí. Literatura neoclásica. ¿Neoclásica? Sí. Segundo tema, el prerromanticismo, con doble R. El prerromanticismo. ¿Cuál dije, Germán? ¿El qué? Prerromanticismo. Excelente. Número 3, literatura romántica. Número 3, literatura romántica. ¿Cuál dijimos, Miriam? Literatura romántica. Muy bien. 4, el realismo. El realismo. El realismo. Entre paréntesis le ponen naturalismo. Naturalismo. Camila, el número 4, ¿cuál es? El realismo. Entre paréntesis, naturalismo. Muy bien. Excelente. Miriam. Número 5, literatura modernista. ¿Cómo, perdón? Literatura modernista. ¿Cuál dijimos, Eduardo? Literatura modernista. Excelente, muy bien. A ver, antes de que escriban, Ay, ya lo vi. ¿alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra vanguardia? ¿O qué creen que se imaginan que significa? Perdón. ¿A qué suena la palabra vanguardia? Como estar a la moda o algo así. ¿Correcto? ¿Estar a la moda? ¿Sí es eso? Germán, No. ¿no? Estar a la moda, ir al frente de... Es un término que se utiliza en el ejército.
una palabra francesa que significa ir al frente. Entonces el otro tema, lo van a notar, se llama las vanguardias literarias. Es decir, la literatura que iba adelantada a su tiempo, por eso se llaman así vanguardias. Por último, literatura del siglo XX y XXI. Literatura del siglo XX y XXI. ¿Cuál dijimos, Miriam? Literatura del siglo XX y XXI. Muy bien. A ver, ahorita voy a dar una explicación más o menos importante. No interrumpan, por favor, escuchamos. Acuérdense que voy a tomar muy en cuenta la actitud de ustedes en la clase. El primer tema, ¿quién me dice cómo se titula el primer tema? Que vamos a ver. Ahí lo tiene. Literatura neoclásica. Literatura. ¿Qué? Literatura Neoclásica. neoclásica. Muy bien. Para conocer un movimiento artístico, fíjense bien, primero hay que ubicarnos en lo que se llama el marco histórico. El marco histórico quiere decir qué pasaba en la historia cuando aparece determinada corriente artística, en este caso el neoclasicismo. ¿Qué sucedía en la historia cuando aparece la literatura neoclásica? Primero, vamos a ubicarnos en Francia. Francia en esa época era el país más poderoso del mundo. Tenía mucho poder económico, político y gracias a este poder las artes cobraron mucha importancia, mucho auge en Francia. ¿Cómo se gobernaba en esa época? Se gobernaba a través de lo que se llamaba las monarquías absolutas. Esto quiere decir que un solo personaje era el que tenía el poder, el monarca. Él decidía para bien o para mal lo que sucedía en su momento ahí en la sociedad. El siglo XVIII tiene otros nombres. ¿Alguien sabe cómo se le llama al siglo XVIII de otras maneras? Esto lo aprendieron en historia. ¿El siglo de qué? ¿Nadie? ¿Se le llamó el siglo de las luces No. o el siglo de la ¿De las ilustración? qué? Luces, luces. O el siglo de la ilustración. ¿Por qué? Eso nunca ¿Por lo qué? vi en historia, nunca nos dio ese tema. O sea, una ilustración, pero no sé que se llamaba así, ese estilo. Ah, bueno, ya lo sabemos. El siglo XVIII, pues, tiene dos nombres. Siglo de las luces o siglo de la ilustración. ¿Por qué? Porque en aquella época aparece un grupo de pensadores, de intelectuales, que tuvieron como base un sistema filosófico que se llamó el racionalismo. Ustedes saben que fue desarrollado por René Descartes y tenía como punto principal la duda sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Todo conocimiento había que someterse primero a una duda, a no conocer las cosas de oídas, sino con un fundamento, con una base. En este caso, se tomó como base el método científico. Por eso se llamó el siglo de las luces. Todo tenía que estar sujeto a la razón. A ver, antes de seguir, oye, por ahí muchos ruidos. ¿De parte de quién? En mi caso no es. No lo escuché nada. ¿Hay dudas, preguntas hasta este momento? ¿No tienen dudas, preguntas, comentarios? No. Camila, ¿nada? No, todo bien. Bien. Germán, No. bien. Entonces, siglo XVIII, se desarrollan con gran intensidad las ciencias y las artes. La ciencia tiene como sustento el método científico, ya lo dijimos. También aparecen una serie de ideas de avanzada. Esas ideas eran republicanas y que dieron como resultado años después
lo que se conoce como la Revolución Francesa. Entonces, esta literatura neoclásica se llama así porque, primero, los autores del siglo XVIII tomaron como base, como modelo, a los autores de la antigüedad, de Roma y de Grecia. A esa cultura se le llama cultura clásica. Entonces, neoclásico quiere decir nuevos clásicos. Acuérdense, en Literarios 1 se vio a Homero, por ejemplo, cuando se analizaron las obras de la Ilíada y de la Odisea. Otro personaje fue Virgilio, que escribe una gran obra que se llama La Eneida, donde relata la fundación de Roma, que después sería el imperio más poderoso del planeta. Entonces los neoclásicos tomaron como base a estos autores. Algunos dicen que los imitaron, fue una imitación, pero no, le dieron su sello propio, le dieron su forma muy concreta. Ahora bien, una de las características primordiales del neoclasicismo fue desarrollar una literatura didáctica. ¿Alguien sabe qué significa la palabra didáctica? ¿O a qué le suena? Didáctica. ¿Nadie? ¿Qué querrá decir la palabra didáctica? Germán, ¿no? Miriam. No sé. Bueno, la palabra didáctica significa que proporciona una enseñanza. Entonces, el neoclasicismo fue una literatura que dejó una enseñanza. Por ejemplo, reaparece la fábula. ¿Quién se acuerda qué es una fábula? ¿Alguien se acuerda qué es una fábula? Mario, Eduardo, No, no recuerdo. Camila, Germán, No, tampoco. ¿tampoco? Una fábula es un escrito generalmente breve, donde aparecen personajes como animales, las fuerzas de la naturaleza, el hombre, y al final termina con una fábula. Moraleja. Muy bien, con una moraleja, una enseñanza breve, como un refrán. Moraleja viene de moral, y la moral, acuérdense que se refiere a las costumbres. Este tipo de literatura surge, pues, en el siglo XVIII. Tenía como base enseñar a la gente modales, normas, reglas de urbanidad, buen comportamiento. Y la parte principal era el teatro. En el siglo XVIII el teatro se desarrolla con gran intensidad y los autores escribían con reglas, normas. Y un autor que no escribiera con las normas establecidas se le catalogaba como un mal escritor. Entonces, váyanse fijando porque ahí viene más adelantito la tarea y las actividades que van a hacer. Muy bien, entonces, los autores de esta época se dieron a la tarea de organizar el conocimiento como si fuera una enciclopedia. Todo el conocimiento que se había generado hasta entonces se registró, así como los tomos que conforman una enciclopedia, así se fue registrando el conocimiento. Por eso también a estos autores se les llama enciclopedistas. A ver, hace ratito dijimos que el siglo XVIII tiene otros dos nombres. ¿Alguien se acuerda cuál y cuál? ¿Siglo de qué? El siglo de la Ilustración. Muy bien. De las luces. Y el siglo de las luces. Muy bien, porque el hombre quería dejar... Salud. Salud, Miriam. Porque el hombre quería dejar atrás sus deudas, sus dudas, perdón, sus prejuicios, su ignorancia, y el conocimiento lo sustentó, dijimos, en el método científico. Por eso la literatura neoclásica para algunos le resulta como muy fría, como muy, hasta cierto punto, aburrida, pero ya dijimos que así era la cuestión histórica en aquellos días.
Muy bien, este es en términos generales, lo que es el neoclasicismo como corriente artística. Ahora, ustedes van a apuntar ahí dos tareas sencillitas para que vayan avanzando en su portafolio de evidencias y ya las van a ir subiendo como lo hicimos el cuatrimestre anterior. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo le hacían? No. Bueno, se les va a proporcionar la información adecuada y necesaria para que trabajen. Así que apunten las dos tareas que van a hacer y es importante que las hagan porque en la siguiente sesión les voy a preguntar de uno por uno la investigación que hicieron. No de memoria, no, sino una lectura y una comentada, ¿sí? O sea, no Sí. de memoria, sino que vamos a comentar. Pero para que ustedes puedan comentar, tienen que tener la investigación hecha y ahí a la mano. Entonces ya pusimos tarea, ¿verdad? Investigar. Número 1, principales características de la literatura neoclásica. Principales características de la literatura neoclásica. Número 2. 3 biografías de autores neoclásicos. 3 biografías de autores neoclásicos. A ver, fíjense bien aquí. En las biografías ya las tienen, pueden ser escritas, impresas, como quieran. Las van a leer y van a escribir los datos más importantes de cada autor. ¿Sí? Sí. Sus obras, su fecha de nacimiento, todo como si fueran a hacer un resumencito de las biografías. ¿Dónde se ubican los primeros o principales escritores neoclásicos de Europa? En Francia y en España, para que se ubiquen. Van a encontrar a Molière, van a encontrar a Racine, son franceses, Corneille, van a encontrar Boulois, se escribe Boileau. Ustedes van a escoger 3 autores, los van a leer y van a escribir un breve resumen, porque en la siguiente sesión vamos a intercambiar ideas. Y de lo que ustedes vayan aportando, yo voy a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, ustedes, primera característica, la literatura neoclásica es un ejemplo. La literatura neoclásica se sujetó a reglas y normas, y ya explicamos por qué. La literatura neoclásica fue de carácter didáctico o educativo. Esas son características y ya vamos a explicar cada una de ellas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿Todo bien? Sí. Camila, repítenos la tarea, por favor. Principales características de la literatura neoclásica. La 2. Ver biografías de autores neoclásicos. Muy bien. ¿Ya? Ahora, nada más para recordar, los miércoles, 7:30, nada más es una clase, hay que aprovecharla, hay que hacer las actividades, hay que asistir, porque como es una clase, las faltas tienen más peso. Acuérdense que cuando son 2 sesiones, pues es un poquito más amplio el margen de faltas, ¿no? Cuando es una clase semanal, y sí
un poco más delicado. Muy bien, entonces, por último, ya no hay nada de comentarios, dudas. ¿Seguros? Bueno, entonces terminamos por hoy y nos vemos la siguiente. ¿Yo Adiós. puedo comer?